Pues, Muy buenos días, reciban todos. Mi nombre es Eric Miranda Valverde, soy médico especialista en geriatría y gerontología del Hospital Nacional Geriátrico. Y el objetivo de esta presentación es por la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, que se celebra cada 16 de septiembre y que pues sirve para hacer conciencia de la relevancia de esta enfermedad, así como para hacer conciencia de que lo más importante es la detección temprana de los casos. Detección temprana con fines diagnósticos, detección temprana con fines en alguna medida terapéuticos y además para que los miembros de la familia del paciente y el propio paciente puedan tomar decisiones acertadas con respecto a las cosas que el paciente aún puede hacer y demás. Usualmente cuando nos referimos a enfermedad de Alzheimer, la persona, o sea, la familia, la gente en general, hace conciencia en relación o piensa en relación a pacientes que se le olvidan tienen problemas de memoria, se le olvidan las cosas y como que todas las condiciones de problemas de memoria son secundarios a enfermedad de Alzheimer. La realidad es que la enfermedad de Alzheimer es una de las causas más frecuentes de demencia y problemas de memoria en personas mayores. Es la más frecuente, no es la única, pero representa de un 50-60% de los casos. Por ese motivo de que el día de hoy vamos a hablar en relación a esta, porque podríamos decir estadísticamente que de cada dos personas que tienen problemas de memoria y que llegan a desarrollar una demencia, uno de esos va a tener enfermedad de Alzheimer. Bueno, en esta diapositiva tiene como objetivo mostrar que con el pasar de los años hay una tendencia a la reducción de las capacidades mentales, pero en un proceso meramente fisiológico. Si nos ponemos a comparar una persona que tiene 40 años con una persona que tiene 80 años, pues por supuesto el de 80 está en desventaja con respecto al de 40. La velocidad de procesamiento de la información es mucho mayor en el de 40 que en el de 80, pero eso no significa que sean normales los olvidos en el paciente que tiene 80 años. Por el contrario, lo normal es no tener problemas de memoria. Si comparamos ese de 40 con el de 80, como les decía, el de 80 lo va a hacer un poquito más lento que el de 40 y va a tener algunas limitaciones, pero ese de 80 debe ser capaz de salir, ir a hacer las compras, manejar su dinero, manejar los medicamentos. Si maneja carro y no tiene ninguna limitación física, poder manejar carro y poder vivir de manera independiente. ¿De qué va a depender que haya personas que presentan problemas cognitivos más tempranamente que otros? Bueno, como lo presenta esta gráfica aquí, hay una cierta predisposición genética que hace que las personas, unos tengan un deterioro más rápido y otros más lento, pero de una manera muy relevante intervienen los estilos de vida y los hábitos que esa persona ha tenido durante su edad más temprana y también en edad media e incluso en la edad más tardía. Entre más inadecuados hábitos de vida haya tenido la persona, sedentarismo, tabaquismo, etilismo, se haya diagnosticado con hipertensión, diabetes o colesterol alto que no haya sido bien tratado, las posibilidades de que esa persona se deteriore cognitivamente más rápido son más altas. Y por el otro lado, si la persona tiene actividad física importante o considerable, o no es sedentario, no fuma, no toma, no tiene buenos hábitos de sueño, tiene buen control de sus enfermedades crónicas, es más probable que el deterioro cognitivo se presente más tardíamente si es el caso de que éste se presentara. Entonces, la primera información aquí, la más relevante es, uno, no es normal tener problemas de memoria. Los problemas de memoria siempre son el resultado de alguna condición o enfermedad y que ya dijimos,
de cada dos que reúnan criterios de demencia, uno de esos va a ser enfermedad de Alzheimer. Y el otro mensaje muy importante es que decir demencia senil, eso no existe, porque eso sería decir como que toda persona que tiene problemas de memoria y que está mayor es por estar mayor. No. Demencia significa que tiene un trastorno de la memoria y del razonamiento de intensidad suficiente como para no poder vivir solo. Y ahí hay un montón de causas de demencia, donde la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, seguida de la enfermedad, perdón, cerebrovascular, seguido de la combinación de Alzheimer y enfermedad cerebrovascular, y otras causas menos frecuentes como la demencia por cuerpos de Lewy, la degeneración frontotemporal, la demencia asociada a enfermedad de Parkinson y otro montón dentro de la lista de causas. Pero demencia senil no existe y que los problemas de memoria no son normales. Bueno, esta otra gráfica es para representar eh, algo muy similar a lo que se produce en lo que son personas que han fumado y en la capacidad pulmonar. Esta es una gráfica que se refiere a un valor, un examen que se realiza para evaluar la capacidad pulmonar en personas que fumaron, que no han fumado y que dejaron de fumar. Entonces, según esta gráfica, una persona que no ha fumado, pues su función pulmonar se va a deteriorar muy lentamente. Si la persona fuma y sigue fumando, se va a deteriorar más rápido. Pero incluso aquellos que fumaron y dejan de fumar tienden a tener un enlentecimiento de la progresión del daño pulmonar. Pues lo mismo sucede en el cerebro. Nunca es tarde para realizar intervenciones y enlentecer la progresión o la posibilidad de aparición de problemas de memoria. Si la persona, aunque tenga 60, 70 años y no tenga problemas de memoria, decide dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, salir a caminar todos los días, tener hábitos alimenticios saludables, buenos hábitos de el sueño, eliminar medicamentos que pudieran interferir con la parte cognitiva y tener un muy control estricto de la hipertensión, diabetes, dislipidemia o arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, esto le reduce el riesgo de aparición de problemas cognitivos o que se enlentezcan la aparición de problemas cognitivos. Por eso nunca es tarde para realizar intervenciones en lo que respecta a los problemas de memoria de personas mayores. Bueno, algunas generalidades. Ya como lo comenté, eh, es, mm, es un mito que edad es igual a fallos de memoria. Muy popularmente se habla de que el paciente mayor ya está chochando, como dicen popularmente, cuando empieza a tener cambios en la conducta, cambios en la memoria. Eso es anormal. Como ya lo comenté anteriormente, no es normal tener problemas de memoria y siempre que haya fallos que la familia note que algo está cambiando en el paciente, hay que buscar atención médica para identificar qué cosas se pudieran corregir y qué otras no, pero para identificar hasta dónde están llegando esos fallos. Lo que sí es cierto es que a mayor edad hay más posibilidad de que el paciente presente problemas de memoria. Por ejemplo, a la edad de los 65 años, las posibilidades de tener una demencia es del 5%, pero a la edad de 85 años es de un 35%. Entonces, muy importante tener eso. A mayor edad hay mayor número de posibilidades de que una persona presente problemas cognitivos. Ahora, no todos los fallos son anormales. Como les mencionaba, si comparamos el de 40 con el de 80, pues el de 80 está en desventaja. Un olvido ocasional no representa problemas. El asunto está cuando los olvidos o los fallos se presentan frecuentemente, todos o casi todos los días. Y como les mencionaba, no todos los fallos representan enfermedad de Alzheimer, hay otras causas, pero siendo enfermedad de Alzheimer la más frecuente. Y como les comentaba, se debe buscar ayuda cuando los fallos son persistentes y son relevantes. No es normal tener problemas de memoria. Con el envejecimiento se reducen ciertas capacidades,
pero eso no le impide al adulto mayor poder salir y hacer su vida normal. Debe funcionar sin fallos, puede ir al cajero automático, puede usar una computadora, puede manejar un carro. Si la familia nota que hay una reducción en las capacidades, por ejemplo, una señora que cocinaba muy bien, la ha preparado la misma receta desde hace muchísimos años y ahora la familia nota que la receta no le queda de igual calidad o que deja la cocina encendida o se le quema lo que está cocinando, algo está sucediendo. O si un señor que él era capaz de realizar alguna tarea, qué sé yo, él era mecánico y podía arreglar algo en un cierto tiempo y que ahora dura mucho tiempo, le cuesta más, algo está sucediendo. O no importa el sexo, si por ejemplo empieza a cometer errores con el dinero, con el transporte público, con aparatos eléctricos como el televisor o con el uso de la medicación, eso es anormal y hay que buscar atención. Se incrementa con el envejecimiento el fenómeno de punta de la lengua, de que la persona sabe qué es lo que quiere decir o el nombre de algo o el nombre de alguien, pero no recuerda, pero sabe qué es. Eso puede considerarse normal. El problema es cuando ya se vuelve muy frecuente o intenso. Entonces vamos a hablar de algunos componentes. Problemas de memoria, muy popularmente se habla de cualquier problema que tiene de cualquier persona que tiene un cambio en sus capacidades mentales. A veces sí es definitivamente la memoria, pero a veces puede ser el aula o puede ser episodios cortos. Por ejemplo, aquí en la consulta de la clínica de memoria del hospital vemos muchos pacientes que son referidos por problemas de memoria y lo que tuvieron fue un episodio transitorio donde se desubicaron, se desorientaron en el sitio donde andaban y que posiblemente fue una isquemia cerebral transitoria, pero bueno, no importa, es una oportunidad para evitar que ese paciente vuelva a presentar el problema y tenga consecuencias a largo plazo. Entonces, cualquier cambio en el rendimiento mental de una persona, pues popularmente se le habla de problemas de memoria, pero no todo es memoria. Existen otras funciones mentales como funciones ejecutivas, que es la capacidad de planear, organizar, juicio, pensamiento abstracto. También las funciones visoespaciales y visoconstructivas, también la orientación, también las praxias, pero bueno, no importa, vamos a referirnos como fallos de memoria o fallos cognitivos. Envejecimiento cognitivo normal se refiere a todo cambio que se produce a nivel cognitivo con el pasar de los años, porque todo el cuerpo envejece y el cerebro no está exento de ello. Así que son los cambios que se producen normalmente con el envejecimiento. Decline cognitivo subjetivo se refiere a personas que se autoperciben como que su rendimiento mental no es el mismo que antes. Nadie lo nota, solo ellos lo perciben, pero que se dan cuenta de que hay algo que cambió. Esas personas que tienen este decline cognitivo subjetivo, a largo plazo tienen un riesgo mayor de presentar problemas cognitivos. Y es importante que si sienten que su rendimiento no es el mismo, busquen atención. Deterioro cognitivo leve es una condición sindrómica donde caen un grupo de personas que perciben que su rendimiento cognitivo no es el mismo, la familia lo nota, cuando el médico o el profesional en psicología le hace la evaluación cognitiva, evidencia que el rendimiento no es el esperado para la edad, pero que el paciente sigue funcionando fuera de la casa. Es decir, hay un cambio, la persona lo nota, la familia lo nota, la evaluación sale alterada, pero el paciente aún es capaz de desenvolverse fuera de la casa. Y ya hablamos que una persona tiene demencia cuando la persona puede ser que note o no los problemas, porque puede ser que la persona no los note porque ya está muy afectado, la familia lo nota, la evaluación sale alterado, pero ya el paciente no es capaz de desenvolverse fuera de la casa. Es decir, el paciente tiene una demencia cuando las alteraciones cognitivas son de suficiente intensidad como para que el paciente ya no sea capaz
de poder vivir solo. O sea, si la familia tuviera que dejarlo solo por unos 2 o 3 meses, al paciente le cortarían la luz, el agua, el teléfono, no se tomaría las pastillas porque se le olvidaría cumplir con todas esas obligaciones. Y Alzheimer y otras demencias, ya dijimos que la principal causa de demencia es Alzheimer, pero que además hay otras causas. Ya hablamos que demencia senil, ese término no existe, porque eso sería como decir que cualquier persona por tener la edad adulta mayor sea normal tener problemas de memoria y que locura y chochando son términos populares para referirse a estos. Muy frecuentemente dentro de las películas, sobre todo las películas que nos llegan de Estados Unidos, Canadá, cuando se traducen, utilizan la palabra está demente, como refiriéndose a alguien que está loco. Y no, la palabra demencia no significa eso. Bueno, este gráfico es para representar lo que ya les decía. Más del 50%, 55, 60% de los casos de demencia van a ser enfermedad de Alzheimer, un 15, 20% van a ser vasculares y un 30% van a ser de otra causa. Lo que comentaba anteriormente, aquí la gráfica muestra cómo hombres y mujeres a mayor edad hay más posibilidad de desarrollar problemas de memoria y desarrollar una demencia, cómo después de los 75 años esa eh, prevalencia, o sea, el número total de casos de pacientes con demencia se incrementa en mujeres con respecto a hombres. Entonces es otra información muy importante. Después de los 75 años es más probable que sea una mujer la que desarrolle una demencia que un hombre. Así que es muy importante las mismas personas prestarle atención cuando notan que su rendimiento cognitivo no es el mismo y la misma familia cuando notan que el familiar, principalmente si es una mujer, ya no tiene un rendimiento similar al que tenía años previos. Bueno, y este es otro dato muy importante, ¿por qué se conmemora el Día Internacional del Alzheimer y las estimaciones que se hacen? Se considera, del lado izquierdo vemos la pirámide poblacional para el año 1990, del lado izquierdo en verde hombres y del lado derecho en un color naranja claro, rosado o mujeres, y cómo el grueso de la población estaba en edades más jóvenes y las personas que llegaban a más de 65 años eran poquitas. Pero aquí vemos una estimación, bueno, en su momento era estimación, pero ya son números reales, para el año 2015, cómo esta pirámide poblacional cambió y el grueso de la población está entre los 50 y los 20 años y cómo se empieza a incrementar la población mayor de 65 años. Entonces, si nos estamos haciendo más viejos y hay población cada vez mayor de 60, 65 años, cada vez va a haber más número de personas con problemas de memoria y demencia. Entonces se convierte en un problema de salud pública, donde las instituciones de salud y los gobiernos deben pensar en el problema que representa a largo plazo las personas mayores y las posibilidades de desarrollar problemas cognitivos. ¿Y qué relevancia tiene eso? Bueno, la relevancia es que si yo tengo 90 años, tal vez me cuesta caminar, tal vez me cuesta escuchar, pero todavía me puedo valer por mí mismo mientras mentalmente esté bien. El problema es que aunque esté perfecto del caminar, esté perfecto de cualquier otro órgano del cuerpo, pero si la mente me falla, no puedo tomar mis propias decisiones. No puedo pensar, no puedo estar pendiente de pagar los servicios públicos, de tomarme los medicamentos, de comer adecuadamente. Por eso es tan importante la capacidad cognitiva de las personas y sobre todo las personas mayores, ya que eso le confiere la capacidad de poder seguir viviendo solo. Hace muchas décadas atrás, pues las familias solían tener 5, 7, 10 hijos, así que sobraba alguno o algunos hijos que se encargaran de estas personas. Pero en la actualidad las familias han sido de menor tamaño, teniendo 1, 2, máximo 3 hijos,
y usualmente son hijos que tienen que trabajar. Así que, pues es menos probable que tengan la posibilidad de cuidar a estas personas mayores. Así que es muy importante mantener la máxima capacidad cognitiva a lo largo del tiempo para que nos podamos seguir manteniendo independientes por nosotros mismos. Esta otra gráfica representa la esperanza de vida al nacer, por ejemplo, del año 1940 al año 2000. Al día de hoy, el año 2024, si un niño nace y es hombre, tiene una esperanza de vida de 79 años, y si es niña, tiene una esperanza de vida al nacer de 81 años. Eso al nacer podría ser que llegue a mucho más viejo, 90 años, 95 años. Y por tanto, las posibilidades de que desarrolle una demencia se incrementan aún más las otras enfermedades que la persona puede tener. Así que, pues, somos una población envejecida, somos una población que por tener más años de poder vivir, actualmente el promedio de pacientes hospitalizados aquí en el Hospital Nacional Geriátrico es de 86 años, así que pues las posibilidades de desarrollar una demencia es del 45%, casi uno de cada dos a esa edad va a tener una demencia. ¿Qué otras enfermedades causan problemas de memoria? Bueno, ya dijimos que la más frecuente es Alzheimer, otras neurodegenerativas como la demencia por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson. La segunda causa más frecuente es la enfermedad cerebrovascular, grandes derrames o pequeños derrames que puedan causar este daño cerebral. Y ahí la importancia de estar pendientes y tener un muy buen control de la hipertensión, diabetes, colesterol, del sobrepeso, de dormir bien, de alimentarnos bien, de tener actividad física, de las personas que tienen arritmias como fibrilación auricular, que sean prontamente anticoagulados. Otras causas son las deficiencias vitamínicas, siendo la deficiencia vitamínica más frecuentes en personas mayores la vitamina D y la vitamina B12, pero la vitamina B12 es la que tiene más relevancia como causal de deterioro cognitivo. En Costa Rica muchas personas de edad y de menos edad también tienen deficiencia de vitamina B12 relacionado con alteraciones genéticas, mutaciones en una enzima que se llama metiltetrahidrofolato reductasa, pero también por medicamentos, por gastritis atróficas, no tanto por la alimentación. Así que es muy frecuente la deficiencia de vitamina B12 en Costa Rica y es algo que se debe tamizar. Traumas craneales, los golpes en la cabeza son letales para desarrollar problemas cognitivos. La persona se cayó, se golpeó la cabeza, puede ser que el solo golpe le generara problemas cognitivos o que ese golpe además le generara un sangrado con un hematoma, como un hematoma sutural. Y también las personas que reciben golpes múltiples. El ejemplo de los jugadores de fútbol, fútbol soccer, fútbol americano, boxeo, pero los golpes a repetición. La depresión, la depresión aumenta el riesgo de desarrollar problemas cognitivos, ya sea que la depresión es la causa o que es la consecuencia, pero la depresión aumenta los problemas cognitivos. Otras enfermedades psiquiátricas también, como trastornos de ansiedad, trastornos del sueño. Ciertos medicamentos incrementan el riesgo de problemas cognitivos, sobre todo aquellos que tienen actividad anticolinérgica, como es el caso de antihistamínicos viejos, difenhidramina, dimethinato, hidroxicina, antidepresivos viejos como la imipramina, la amitriptilina. Son medicamentos que incrementan el riesgo a largo plazo de problemas de memoria. Y las infecciones cerebrales como las meningitis o meningoencefalitis, por citar algunas de las causas más frecuentes. Bueno, pero ¿cuáles son signos de alarma que deben hacernos pensar en que algo está sucediendo? A veces damos por sentado que nuestro papá o nuestro abuelo, o nuestro tu abuelo o tío, pues va a seguir en las mismas circunstancias como ha estado siempre. Y cuando empieza a tener algunos fallillos, decimos, es por la edad, es porque ya tiene 78, es porque ya tiene 82. Bueno, no.
Como ya mencioné previamente, lo normal es no tener problemas de memoria. Cuando la persona empieza a tener cambios en sus capacidades cognitivas, hay que buscar atención médica porque eso significa que algo está cambiando a nivel cerebral en ese paciente. Dicho sea de paso, hablando sobre el Día Mundial del Alzheimer, cuando la persona empieza a presentar los primeros olvidos, las alteraciones cerebrales neuropatológicas que se presentan en ese paciente aparecieron de 15 a 20 años antes de que la persona empezara con los primeros olvidos. Así que la prevención es lo más importante en estas enfermedades. Bueno, entonces, ¿cuáles son signos de alarma? Que la persona empieza a desubicarse en lugares conocidos. Un día entró a una tienda, que ha entrado 1 millón de veces, y no sabía si era para la derecha o para la izquierda donde tenía que tomar. Que se le empiezan a perder las cosas frecuentemente, que empieza a preguntar lo mismo frecuentemente, que cuenta varias veces lo mismo, que empieza a cometer errores con el dinero, sobre todo con cantidades que se parecen, por ejemplo, 20, 200, 2000, 20,000, 200,000, que empieza a tener errores con el manejo de su vehículo, que él se fue en carro y después no recuerda dónde dejó el carro, que se brinca luces de semáforos, que no sabe si es a la derecha o a la izquierda, que se cambia de carril, que comienza a tener errores al cocinar, deja la cocina encendida, se le quema lo que está cocinando, no le pone sal a la comida o le pone 2 veces, cometer errores con los medicamentos, que no sabe si se los tomó o no se los tomó, que empieza a tener que recordarle las citas médicas o empieza a perder citas porque no sabe si la cita la tenía tal fecha o tal otra, o no recuerda simplemente que no tenía la cita, que todo tiene que anotarlo a la hora de hacer compras. Antes todo lo hacía de memoria, ahora tiene que anotarlo. Que si la persona vive sola y le han cortado la luz, el agua, el teléfono, el cable, el internet, porque no recordó pagarlos. Que le cuesta encontrar palabras al hablar. A todos nos cuesta encontrar, de repente un día no sabemos cómo se llama algo, pero si la persona se vuelve frecuente, por ejemplo, quiere pedirle a otro miembro de la familia que le pase un cuchillo y le dice, páseme el coso ese, el chunche, aquello, lo de cortar. Y si eso se vuelve frecuente, pues hay que buscar atención, que ya no reconoce a personas que la saludan, que no recuerda conversaciones recientes, habló algo con el hijo en la mañana y retoman el tema por la tarde y ya no lo recuerda, que fácilmente pierde el hilo de la conversación, ya no es capaz de mantener la concentración en lo que estaba conversando, es otro detalle a considerar. Y bueno, estas enfermedades, ¿qué es? La enfermedad de Alzheimer, en esencia, ¿qué es? Bueno, se produce por el acúmulo anormal de una proteína o de dos proteínas, una dentro de las neuronas y otro fuera de las neuronas. Las neuronas empiezan a funcionar mal hasta que empiezan a morirse y empiezan a aparecer los problemas cognitivos, pero el problema no se queda ahí, sino que estas personas, además de los problemas de memoria, razonamiento y otras, también empiezan a presentar problemas de conducta. Eh, y en el caso de la enfermedad cerebrovascular, pues usualmente son zonas del cerebro que se mueren producto de que no le llega suficiente sangre porque la arteria se tapó, consecuencia de aterosclerosis por hipertensión, diabetes, colesterol alto, tabaquismo, etilismo, etc. Este es un ejemplo de una arteria que está obstruida por aterosclerosis y por eso esa zona del cerebro no le llegó sangre y se murió. Y así es como se vería una tomografía de cerebro de una persona que tuvo un gran derrame. Entonces, cuando nos referimos a demencia, ya dijimos que hay decline cognitivo subjetivo, deterioro cognitivo leve, en que la persona todavía es capaz de poder vivir sola, y demencia, que ya la persona no es capaz de poder vivir sola. Cuando hablamos de que una persona ya reúne criterios de demencia, esa persona empieza en una progresión crónica de la enfermedad, que en el caso de la enfermedad de Alzheimer, desde que inicia con los primeros olvidos hasta que fallece, el paciente tiene una expectativa de vida en promedio
10 años, de 8 a 12 años. Es una enfermedad que al día de hoy no tiene cura, no se puede parar, se puede enlentecer y se pueden tratar los problemas de conducta. De ahí la importancia de hacer conciencia en la población para buscar atención lo más pronto posible cuando empiezan a notar fallos y la familia empieza a notar que algo está sucediendo. A como la enfermedad va progresando, no es que solamente el paciente se va deteriorando mentalmente, sino que también se va deteriorando físicamente y el paciente va pasando por varias etapas, leve, moderada, moderada severa y severa, donde a como va pasando por cada etapa, el paciente va perdiendo más capacidades. Al inicio el paciente se puede bañar solo, vestir solo, rasurar, se puede ir al baño, no orinarse, no defecarse. En estadios moderados el paciente todavía puede hacer esas cosas, pero ya requiere más recordatorios y ayudas con otras tareas dentro de la casa. Y a como la enfermedad progresa, ya el paciente empieza a perder la capacidad para bañarse solo, vestirse solo, empieza a orinarse, empieza a defecarse. Y ya en los estadios más avanzados el paciente no solo está peor a nivel mental, sino que también ya el paciente termina en una silla de ruedas o en una cama, hay que bañarlo, vestirlo, se orina, se defeca, ha perdido peso, tiene problemas para deglutir, incluso puede desarrollar epilepsia. Entonces, son en promedio 10 años de evolución de la enfermedad. El paciente se va haciendo mayor y más deteriorado a nivel físico, pero también la familia se va haciendo mayor y se vuelve más complicado y más difícil el cuidado, más cansado. Así que por eso es que el paciente con demencia y de demencia de tipo Alzheimer, que es el que nos estamos refiriendo en este caso, no solo afecta al paciente, sino que también afecta a toda la familia, los afecta emocionalmente, los afecta físicamente, los afecta económicamente y cuando la persona fallece, pues ha habido un gran desgaste por parte de todos los miembros de la familia. Ya hablamos de las fases, leve, moderada, moderada, severa y severa. No todos los pacientes van a pasar por todas las fases, porque puede ser que el paciente fallezca de otra condición antes de que llegue a la fase severa, ¿verdad? Porque la enfermedad de Alzheimer lo que viene es a convertirse en una enfermedad más de la que el paciente tiene. Si es diabético, sigue siendo diabético. Si tiene un desgaste en una rodilla, sigue teniendo el desgaste en la rodilla. Más bien viene a complicar las otras enfermedades que el paciente tiene. ¿Y de qué suele fallecer el paciente con demencia? Suele fallecer de alguna infección, usualmente pulmonar u urinaria, y en algunos casos, cuando ya está inmovilizado, se hace alguna úlcera, la úlcera se infecta y el paciente termina falleciendo de la infección en la úlcera. Así es como se ve un cerebro normal y así es como se ve macroscópicamente un cerebro con Alzheimer, un cerebro reducido de tamaño, atrófico, y que eso va a traducirse clínicamente como repercusión sobre las capacidades mentales del paciente, sobre la toma de decisiones, sobre su funcionalidad y sobre su conducta. Ok. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la demencia? Ya hablamos de que no solamente es la repercusión cognitiva, sino que también es la repercusión conductual. El 92% de los pacientes con demencia van a terminar presentando alteraciones de comportamiento y eso viene a complicar aún más la situación de cuidado. Problemas de conducta como que vean cosas, escuchen cosas, se les metan ideas, agresividad, irritabilidad, ya sea física o verbal, depresión, ansiedad, apatía, desinhibición, comportamiento motor aberrante, eso es que caminan para un lado y vienen y van, sacan cosas, las guardan, las vuelven a sacar, o agitación psicomotriz, que es el famoso síndrome crepuscular, que cuando se va acercando la tarde y cae la luz, el paciente se descontrola y empieza, yo ya me voy, ya me quiero ir, que me están esperando en mi casa.
problemas para dormir, situaciones de desinhibición. Algunos pacientes no presentan nada o son leves, pero como les comentaba, el 92% de los casos van a presentar estos trastornos de conducta y se vuelve más complicado el cuidado. Hay una autora española que ella muy claramente ejemplifica que cuidar a una persona con demencia es como cuidar a un niño al revés. Un niño recién nacido es como un demenciado severo, mientras que un niño de 10 años es como un demenciado que está empezando la enfermedad. El niño pequeñito, al principio hay que bañarlo, vestirlo, alimentarlo, hacerlo todo, pero como va pasando el tiempo, el niño cada vez se vuelve más independiente, hasta llegar a los 10 años que come solo, se baña solo, se lava los dientes solo, se amarra los zapatos solos, ya escribe, ya lee, mientras que el paciente con demencia es exactamente lo contrario, a diferencia que es una persona grande y que requiere cuidados más complejos. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la demencia? Limita al paciente individualmente, afecta a la familia en forma económica, en el cuidado. A veces hay miembros que tienen que dejar de trabajar totalmente o parcialmente para cuidar al familiar con demencia. Aumentan los gastos, por ejemplo, que el paciente requiere una comida especial, que requiere un medicamento que la seguridad social no cuenta con él, que hay que contratar a alguien para que ayude en el cuidado, que requiere un bastón, una silla de ruedas, que requiere pañales, etcétera. Todos esos gastos vienen a incrementar la dificultad del cuidado. A veces aparecen problemas entre familiares porque lamentablemente no todos participan del cuidado igual. Algunos colaboran y otros no quieren colaborar y empiezan a aparecer complicaciones. Y algo muy importante, el cansancio del cuidador. El cuidador se fatiga y desarrolla algo que se llama síndrome del cuidador cansado. Al principio le hace con mucho cariño, con mucho amor, con mucho dedicación, pero es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Y el cuidador, perdón, empieza a desarrollar fatiga mental y física y ya empieza a decaer en su calidad de cuidado porque es muy complicado. Eh, Retomando lo de los problemas de conducta, como les decía, pueden tener alucinaciones, ideas delirantes, síntomas depresivos, ansiosos, irritabilidad, desinhibición, comportamiento motor aberrante, pueden tener trastornos del sueño y como les comentaba, hasta el 92% de los pacientes desarrollan problemas de conducta y suele ser una de las principales razones por las cuales la familia decide institucionalizar al paciente, es decir, meterlo en un hogar de ancianos, ya que se vuelve muy difícil el cuidado. Lo que pasa es que el paciente dentro de su mente, él está viviendo una condición diferente. Si el paciente cree que hay personas que le están robando las cosas porque él no los encuentra, en su mente cree que es cierto. Si el paciente cree que un familiar o la pareja le es infiel o que alguien lo quiere envenenar, él lo vive como si fuera real. Y las cosas que ve y percibe como anormales, si él ve un gato, ve un perro, él cree que eso es cierto. Entonces el paciente reacciona según lo que el cerebro le dicta. Y eso genera gran dificultad en la atención al cuidado y requiere que se le tengan que dar psicofármacos, antipsicóticos, benzodiazepinas, antidepresivos, lo que viene a complicar aún más el cuidado. ¿La enfermedad se puede prevenir? Sí, con un buen control de los factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, diabetes, colesterol y dislipidemia o triglicéridos elevados, el sedentarismo, bajar de peso, la socialización, una adecuada nutrición. Se puede retardar con las mismas medidas. En algunos casos las demencias se pueden tratar, sobre todo cuando son funcionales, por ejemplo en una depresión o cuando deficiencias vitamínicas o trastornos metabólicos, por ejemplo el hipotiroidismo. Y en otras cosas, en otras condiciones, lo que se puede hacer es retardar la progresión de la enfermedad y tratar las alteraciones de comportamiento. Entonces, retomando e insistiendo, la actividad física regular, el sueño suficiente y reparador,
una dieta saludable, principalmente en frutas y verduras, reduciendo la ingesta excesiva de carnes rojas, evitar medicamentos que afecten la memoria, como los que mencioné anteriormente, evitar los golpes en la cabeza, la socialización. Somos seres sociales y que tenemos que estar continuamente en contacto con otras personas, visitando seres queridos y teniendo interrelaciones con otros, no permaneciendo en la casa encerrados sin hablar con nadie. La estimulación cognitiva, mucha lectura, aprender idiomas, aprender palabras nuevas, hacer todos los ejercicios mentales que puedan ayudarnos a mantener la mente activa. Control de las enfermedades de base, suspender el tabaquismo, nunca es tarde. Manejo de la depresión y la prevención de la enfermedad cerebrovascular. Cuando una persona ya tiene un deterioro cognitivo en fase de demencia, pues esta ya no se puede curar porque ya el daño está establecido, pero hay medicamentos que pueden ayudar a que la enfermedad vaya más lenta y que los problemas de conducta estén mejor controlados. Eh, Estos medicamentos existen en el país. Hay un grupo llamados anticuerpos monoclonales que son muy caros y de los cuales no se cuenta en el país, pero que están restringidos a una cantidad muy reducida de pacientes. Pero aún así esos medicamentos no curan la enfermedad, solo enlentecen la progresión de la enfermedad. La herencia es una pregunta muy importante. Si mi mamá tuvo Alzheimer o mi papá tuvo Alzheimer, ¿yo voy a tener Alzheimer? Pues sí, la herencia juega un papel importante en el sentido de que podría eventualmente eh, aumentar el riesgo de desarrollar problemas, pero eso no significa que definitivamente yo lo vaya a tener. Existen casos de demencia familiar por enfermedad de Alzheimer. En Costa Rica no hay ninguna identificada. Cuando la madre es la que tiene Alzheimer, tiene un poquito mayor de riesgo de transmitirlo a los hijos, por eso no significa que definitivamente lo vaya a presentar. Y en general es una enfermedad que es poligénica, que interviene en muchos factores, así que no se puede decir. Lo que sí es cierto es que entre más sedentaria la persona sea, entre peor controlada esté de esos factores de riesgo, entre menos estimulación cognitiva tenga, más posibilidades tiene de desarrollar la enfermedad. Hay muchas cosas no medicamentosas o lo que se llaman nutracéuticos como la cúrcuma, el resveratrol, la melatonina, el moringa oleifera, la quercetina, que han mostrado alguna efectividad y que tienen venta libre y que eventualmente se pueden utilizar. Y pues básicamente esa era la información que quería presentarles. Hoy en el día conmemorativo de la enfermedad de Alzheimer, pues el mensaje del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología es que es la principal causa de demencia, que es una condición que es prevenible, que no hay que esperar a que la persona esté muy deteriorada para buscar atención, que ante los primeros signos de alarma hay que buscar atención y que la mejor medicina es la prevención y la atención temprana de las enfermedades. Muchas gracias.